Estamos estudiando Gemara Taini, estamos en la página Ges Amud Aleph 8a, al comienzo de la página. La Gemara estaba hablando de un estudiante que no tiene éxito en su estudio y que lo que tiene que hacer es Yarbe Yeshiva, tiene que aumentar en estudio, en sentarse y estudiar, como quien dice calentar la silla. Una vez escuché un dicho popular que los que terminan la universidad, la facultad, de lo que sea, no son los que son muy inteligentes, sino los que calientan la silla, los que se sientan y estudian. Esto es lo que está diciendo la Gemara acá. Continuamos con el mismo tema. Hijad de Reish Lakish, como esta historia de Reish Lakish, el compañero de estudio de Rabbi Yohanan. Reish Lakish solía repetir, Mesader literalmente es ordenar, pero repetir su estudio de Mishnah 40 veces, que Neget Arbaim Yom Shinidna Toira, en comparación, en paralelo a los 40 días en que fue entregada la Toira, ve Ayel le Kamet de Rabbi Yohanan. Recién ahí entraba frente a Rabbi Yohanan para estudiar. Rab Ada bar Ahava, Mesader Masnisin Esrim ve Arba Zimnim, Rab Ada bar Ahava solía repetir, ordenar, etc. su estudio 24 veces, que Neget Toira Nevim Uksubim, por los 24 libros del Tanaj, la Toira, los profetas y los escritos, ve Ayel le Kamet de Robe, y entraba frente a Robe para estudiar. Robe, Omar dice Robe, Im Roiso Talmud Shilimudo y Kashialav. Si ves que tiene un estudiante que le cuesta mucho estudiar, que Barzel, como si fuese un hierro, un pedazo de hierro que es duro. Esto es por el maestro, que traducción literal, Seiber Panim Yafois es como tener un rostro agradable. Panim Yafois, agradable. Masbir Seiber es el rostro propiamente dicho, que le pone el maestro al estudiante. O sea, lo que está diciendo Robe es algo interesantísimo en la educación moderna. Si ves un estudiante que no le va bien, es culpa del maestro, no es culpa del estudiante. El maestro no le tiene un buen rostro al estudiante. Por cuanto está escrito, y él no, con su rostro arruinó. Maiticante, ¿y qué puede hacer este estudiante? Yarbi al tiene que conseguir muchos compañeros para ir a charlar con el maestro y decirle qué pasa, que no me tratás tan bien, etc. Shenemar, como está escrito, y esto ya lo vimos, Vejayolim, Yegaber, Israel, Hakshir Chochma. Este versículo ya lo trajimos, viene de antes, por así decir. Hay que aumentar, por así decir, Hayalim, soldados en el ejército, para ir a hablar con el rabino, y esto va a aumentar Chochma, la sabiduría de la persona. Cuanto más aún que tiene que ocuparse de estar agradable con el maestro y llevar a estudiantes al maestro para que el maestro esté bien con él. Si de entrada, desde entrada ya eran buenas sus acciones frente a su maestro. Veamos, Rabbi Ami, dice Rabbi Ami, ¿por qué está escrito si morderá o picará, mejor dicho, la serpiente? Sin lahash, lahash literalmente significa ese encanto que solían esas que tenían la flauta en la India, etcétera, encantar serpientes, etcétera. Bueno, encanto puede ser también con palabras, que decían alguna frase especial que eso encantaba, por así decir, a la serpiente. ¿Por qué está escrito entonces? Si va a picar, morder la serpiente sin un lahash, sin un encanto, y continúa, ven Israel Baal Loshen, y no hay virtud para, traducción literal, el dueño de la lengua, Baal Loshen. Vamos a ver quién es este que habla con la lengua. Explica así Rabbi Ami. Imra Isador, Shashamayim Mishtakin. Si ves, que nejoyes, si ves una generación que los cielos, Mishtakin, es como se ponen duros, se arruinan, una cosa así. Que nejoyes, como el cobre, Moshe Rabbeinu, en el medio de las maldiciones, en Parshas Kisova, y habla que el cielo va a ser como el cobre. Es una maldición, por así decir, que no va a llover. Va a estar húmedo terriblemente, pero no va a llover. Milehoiri talu matar. Probablemente el texto correcto sea matar solamente, pero bueno, talu matar. Si ves una generación que el cielo está arruinado, como si fuese el cobre, y no llueve ni cae rocío, talu matar, bishvil lochashelejishois. Esto ocurre por aquellos que no saben encantar. Lohash, ya dijimos anteriormente, que es un encanto. Aquellos que no saben encantar, Rashi explica que en realidad lahash también significa hablar bajito. Por eso los encantos que eran dichos como palabras extrañas, bien bajito, acá está hablando de hablar en voz baja. Y el concepto es tfila. La gente no sabe rezar como corresponde.
en esta generación. Por eso no llueve como corresponde. ¿Cuál es el arreglo? Vayan frente a alguien que sepa realmente, entre comillas, decir un encanto, hablar en voz baja, se refiere a hacer fila, rezarle a Dios. Sí, por cuanto está escrito, hoy, que diga hacia él, a Dios, rey, y alguien que es compañero de Dios, por así decirlo, o sea, un tzadik, alguien que realmente sabe rezar. Y ahí no habrá virtud, digamos, para el que tiene el dueño de la lengua, etcétera, que sabe hablar. El punto acá es lejisha, no hablar en voz alta, sino realmente hablar en voz baja, o sea, la tfila como corresponde frente a Dios. Y aquella persona que puede efectivamente hablar en voz baja porque es un tzadik, porque sabe y porque Dios lo escucha, etcétera, y no lo hace, ¿qué virtud tiene él? Por eso dice, si lo sabe hacer y no lo hace, no tiene virtud. Aquella persona que realmente sabe hacerlo y no lo hace, no tiene ninguna virtud. Y si realmente habló en voz baja, este tzadik, etc., y no fue respondido, Maita conoce cuál es su arreglo, y el que vaya al más piadoso de la generación, y que aumente mucho en tfila y le pidan muchos, aceptable a Dios, rezale a Dios para tener lluvia, etc. Como está escrito, y mandó sobre ella mafguía. ¿Qué significa mafguía? Pega literalmente es como una especie de plaga, una mancha, un golpe. Eso es un pega. Entonces, ¿qué significa mafguía? Como golpear y pegar o algo así. Vein peguía de la tfila. La Gemara dice, ¿qué significa peguía? Peguía significa tfila, rezo. Shenemar, como está escrito, un versículo en Yirmiyahu, Beato al tispal el beada mazé, y ahora no reces, no reces en aras de este pueblo. Ve al tisabadam rina, y no eleves por ellos cántico, utfila, y tampoco rezo. Ve al tifkabi, y no me toques, no me golpees, dice Dios. O sea, no me reces por este pueblo, por la razón que sea. Entonces ahí vemos que peguía es tfila. Es rezo. Esta palabra, esta expresión significa rezo. Y si esta persona efectivamente lohash habló en voz baja, rezó a Dios, y le salió bien, la cosa funcionó, llueve ahora, etc. Ahora esta persona tiene soberbia y arrogancia. Hey, yo le recé a Dios y cayó lluvia. Maybe afle oilam. Lo que está haciendo es traer enojo de Dios al mundo. Shenemar, como está escrito, un miknei af al oile. Y una persona que adquiere enojo, ¿por qué adquiere enojo? Al oile, porque el tipo se elevó. Ahora se elevó por cuanto rezó y fue respondido, etc. Este tipo se la cree, como dicen en castellano en Argentina, y automáticamente trae enojo al mundo. Robe Omar, dice Robe Shnei Talmidei Chacham sheyoshvim be'ir achas. Dos Talmidei Chacham, dos sabios que están en una misma ciudad. Y no son agradables uno al otro con la ley. O sea, evidentemente tienen muchas discusiones. Miskanim be'af. Esto hace una quina, un celo en el enojo divino. Un maili noiso. Y lo elevan. O sea, traen el enojo divino. Si estos también de Jajomim no están agradables uno al otro, no pueden vivir, por así decirlo, en la misma ciudad. Entonces traen el enojo divino al mundo. Como está escrito, un mikne af al oile. Y esto justamente adquiere el enojo al oile, por lo que se eleva. Probablemente aquí lo que está hablando es que Talmid Chacham, cuál es más sabio, cuál es más sabe más, cuál es el que determina la ley, etc. Omar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, ¿por qué está escrito y Mishuch Anahash Vilay Lahash? Si va a morder de vuelta o a picar la serpiente sin Lahash, sin ningún tipo de encanto, ven Israel Bala Loshen, y no hay virtud en aquel que sabe hablar, el Bala Loshen, el dueño de la lengua, etc. ¿Qué significa esto? Resh Lakish trae otra explicación. En el futuro por venir se van a juntar y van a venir todos los animales frente a la serpiente. Por supuesto, esto hace referencia al pecado original, que la serpiente convenció a la mujer, al hombre, etcétera, para comer del árbol que no tenía que comer, del fruto del árbol, etcétera. Entonces acá, en el futuro por venir, se juntan todos los animales y se van a charlar con la serpiente. Y les dicen así: Ari doires ve oigen. El león
Doires es literalmente con las manos, rompe, mata, etcétera, un animal. Veoigel, y se lo come. Rashi explica, no tiene miedo de que alguien venga a sacarle lo que está comiendo, porque es un león. Zeev toirev veoigel. El zeev, el lobo, toirev, también mata otro animalito, una oveja o lo que sea, veoigel y se lo come. Entonces, evidentemente, tienen un beneficio. La actividad que hicieron de matar otro animalito tiene un beneficio porque se lo come. Ato, ma no yeshlach. Vos, ma no yeshlach. ¿Qué beneficio tenés cuando vos picás a alguien y no te lo comes? Queda ahí, se muere por el veneno, etc. ¿Qué beneficio tiene todo esto? Rashi explica, antes de seguir adelante con la respuesta del Nahash, de la serpiente, Rashi explica que en realidad esto está hablando de una persona que habla Lashon Hara, mala lengua, y en el futuro por venir, o en el Gan Eden, después de 220 años, etcétera, antes de entrar al Gan Eden, antes de entrar al paraíso, le hacen un juicio a esta persona y se lo llevan frente al Nahash. Y lo mismo ocurre, entonces, así como el Nahash no tuvo beneficio del pecado que hizo, de haber convencido al hombre y a la mujer de comer del fruto del árbol, etcétera, etcétera, el Bala Loshen, este tipo que habla Loshen Hara, tampoco tiene ningún beneficio. Simplemente el beneficio de que dijo algo y al resto de las personas les causó un daño. Pero en sí, para él no hay ningún beneficio. Entonces, Omar Lahem responde, la serpiente, tenés razón, no hay ningún beneficio. En Israel Bala Loshen. Tenés razón, el que habla no tiene ninguna virtud. El Bala Loshen, el que tiene esta lengua mala, etc., no hay ninguna virtud en esto, no hay ningún beneficio. Rabbi Ami, dice Rabbi Ami, la plegaria de una persona no es oída por Dios, excepto si pone su alma en las palmas de sus manos. O sea, se entrega por completo a Dios. Así dice Rabbi Ami. Shenemar, como está escrito, Nasa levaveinu el kapaim. Vamos a poner nuestro corazón en nuestras manos, en nuestras palmas de las palmas de nuestras manos. Pregunta la Gemara de Eini, ¿en serio? Para que se escuche la plegaria tenés que tener tu plegaria en las palmas de tus manos, la neshama, el alma, en las palmas de tus manos, tu corazón, etc. Ukim Shmuel amoiro alei. ¿Acaso no tenemos otra historia? Shmuel, que era un gran sabio, Uki amoiro alei, puso una moira. Una moira era aquel que enseñaba frente a él y repetía braisos, enseñanzas que quedaron fuera de la Mishnah, y Shmuel se sentaba y cuando tenía algo para comentar sobre lo que dijo la Moira, ahí lo paraba y decía bla 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 y comentaba y explicaba. Mientras tanto la Moira seguía hablando, era como un libro abierto que repetía y enseñaba. Entonces, Ukim significa colocó Shmuel, este personaje, a Moira alei, frente a él, una Moira, Vedarash, y enseñó lo siguiente: Vaifatu befiem ubileshonem ichazbuloi veliban lo inochen imoy. Es un versículo en Tehilim. Lo convencieron, lo sedujeron con sus bocas y con sus lenguas, y Hasbuloy, lo engañaron. O sea, decían una cosa, pero en realidad sentían otra. Y su corazón no estaba adecuado, no era apropiado con ellos. Y no eran fieles al pacto que hicieron con él. Y a pesar de que la gente rezaba a Dios y no eran honestos con Dios, y su corazón no estaba con él, aún así, continúa el versículo diciendo: Dios es misericordioso y expía el pecado, etc. Entonces, evidentemente vemos que no es necesario que tu plegaria, que uno tenga el alma en las palmas de sus manos para que la plegaria sea oída. Vemos un caso en los Salmos, en el Tehilim, que la gente no estaba con Dios, a pesar de que le rezaban a Dios, y sin embargo, un Dios es misericordioso, y Japeroven, y expía, etc. Dios estaba ahí igual. Entonces, ¿qué dijo Rabbi Ami? Lo ikasha. No es una contradicción entre lo que dijo Rabbi Ami y lo que explicó el Amoira de Shmuel, etc. Otra forma de entender, yendo un poquitito para atrás, Ukim Shmuel Amoira alei bedarash. Shmuel a propósito quería enseñar este asunto. No es que la Moira lo dijo, sino que Shmuel lo quería enseñar. Entonces puso la Moira, porque el rabino no hablaba directamente con la gente, sino que hablaba con la Moira, con el Meturgoman, con el traductor, y el traductor hablaba con la gente. Entonces Shmuel tomó un traductor, lo puso ahí y le dijo: anda a decirle a la gente esto. Es otra forma de entender lo mismo que dijimos anteriormente. Pero bueno, el punto es que aquí tenemos una contradicción entre Rabbi Ami y Shmuel. Rabbi Ami dice: hay que tener el alma en las manos para rezarle a Dios. Realmente tenés que ser sincero con Dios y entregarte a Él. Shmuel dice: no, incluso si no sos sincero, pero Dios es misericordioso y va a expiar, etc. Lo hay cash. No es un problema.
Cuando hablamos, aquí está hablando de un individuo y allí está hablando de una congregación. Cuando se trata de un individuo, tenés que poner tu alma, tu corazón en las palmas de tus manos, si no Dios no te va a escuchar. Pero en un tzibur, en una congregación, como se trae generalmente en la Gemara, en el Shulchan Aruch, en Keil Kabel lo Imas, un versículo de Iyov, Dios no desprecia a la congregación. Si es una congregación, Dios te va a escuchar. Entonces, en ese caso, Beurrahum, etcétera, etcétera, incluso Dios va a ser misericordioso, incluso si no tenés tu alma en tus manos, si no fuiste sincero, como dice el Salmo. Omar Rabbi Ami, dice Rabbi Ami, en Gesham Yordim el Abishvil Baale Amano. No caen las lluvias, dice Rabbi Ami, excepto por Baale Amano, la gente que son fieles. La gente que dice una cosa y se sostiene en sus palabras. Shenemar, como está escrito, Emes me eretz titzmach, verdad de la tierra brotará, cuando haya verdad, fidelidad aquí abajo en la tierra, y la justicia desde el cielo se observará, la justicia esta será la lluvia, caerá la lluvia cuando la gente, cuando brote de la tierra la verdad, entonces va a caer lluvia del cielo. Rabbi Ami dijo Rabbi Ami también, vení, mirá cuán impresionantes, cuán grandes son aquellos que son fieles a sus palabras. Minayin, ¿de dónde sacás? Mejulda uboir. Hulda es un animalito que come ratas, y algún animalito carnívoro pero pequeño. Uboir, y un pozo. Ahora cuento la historia, Rashi le trae de una manera y todo es interesante. ¿Cómo es una persona que tiene fe en una hulda, en estos animalitos, que de vuelta es un carnívoro pequeño? Y un pozo, así, una persona que tiene fe en Dios, cuanto más aún que le va a ir muy bien. O sea, son gdoilim bale amano, son importantísimos aquellos que son fieles a su palabra. Rashi trae esta historia de hulda uboir, de este animalito carnívoro pequeño y un pozo. Rashi dice que había un tipo que le prometió a una mujer que se iba a casar con ella. Y después, y ella le prometió a él, ella se sostuvo en su promesa y no se casó con nadie esperando a este tipo que venga a casarse con ella. Y el tipo se casó con otra, no fue fiel y tuvo 2 hijos con la otra mujer. Un hijo se cayó en un pozo y se murió. Y el otro hijo se lo mordió una hulda y se murió. Y la mujer le preguntó, ¿qué pasa con nuestros hijos que se mueren así? Tenemos hijos y se mueren, se cae un pozo, un accidente, y el otro se lo mordió una hulda. Y ahí el hombre le contó, mira, esto pasó así, yo le juré, le prometí a otra que me iba a casar con ella. Así es como Rashi trae el maíz, la historia. Toises se trae un poco diferente, en la misma página aquí arriba. Toises trae la misma historia, diciendo, mira, una vez había una chica que andaba por ahí, y se cayó en un pozo. Un punto que no conté en la historia anterior, que tiene que ver Hulda y Boy, que tiene que ver el animalito este y el pozo. Cuando el hombre le juró a ella que se iban a casar, no había testigos. ¿Quién va a ser testigos? Y justo estaba pasando una Hulda por ahí, había un pozo. La Hulda y el pozo van a ser testigos de nuestro juramento. Y ahí, volviendo para atrás, uno de los hijos se cayó en un pozo y el otro hijo lo mordió una Hulda, porque estos eran los testigos del juramento que hicieron para casarse. Volviendo a cómo lo cuenta Toises la historia. Toises cuenta la historia que una chica estaba por ahí caminando y se cayó en un pozo. Y no tenía quien la ayude, y de repente había un joven dando vueltas por ahí, escuchó que ella estaba gritando en el pozo y le hizo jurar a ella. Si te saco del pozo, ¿te casás conmigo? Sí, juró ella. Entonces la sacó del pozo. ¿Y quiénes van a ser testigos de nuestro juramento? Justo estaba pasando por ahí una hulda. Y la hulda y el pozo serán testigos de nuestro juramento. Al fin y al cabo, el tipo terminó casándose con otra mujer. Así explica Toises, vuelta acá en la página. El tipo se casó con otra mujer y en la práctica esta mujer le dio hijos y se cayó en un pozo. Uno de los hijos se cayó en un pozo y el otro de los hijos lo mordió una hulda, por así decir. Y ahí el tipo se dio cuenta que evidentemente fue infiel a su promesa. Toises termina diciendo que efectivamente el hombre se divorció de su primera mujer y fue y se casó con la otra. Evidentemente el pozo y la hulda fueron fieles a su testimonio de que había un juramento acá entre 2 personas y uno no lo estaba cumpliendo.
Continuamos. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, con la matzik es atzmoi milemato, matzikin alavadin milemailo. Toda persona que es matzik, toda persona que en general se traduce como justifica, pero acá está hablando de ser un tzadik, ser una persona justa, ser una persona correcta. Toda aquella persona que busca ser correcto aquí abajo, milemato, matzik es atzmoi, se hace justo a sí mismo aquí abajo. Matzikin alavadin milemailo. Entonces, desde arriba son justos con su juicio, son muy precisos, explica Rashi. ¿Por qué Dios es tan preciso con los tzadikim, con los justos? Rashi explica para expiar por cualquier pecado que pueda haber tenido aquí abajo y no tendrá que pagarlo, por así decirlo, en el futuro por venir. Shenemar, como está escrito, el mismo versículo de Salmos. La verdad desde la tierra brotará, o sea, el tipo este es un tzadik aquí abajo, y la justicia desde los cielos se observará. De vuelta, el motivo detrás de todo esto es ¿por qué Dios es tan estricto con los tzadikim? Porque quiere expiarles cualquier pecado que tendrán, que podrían tener en este mundo, para que en el futuro por venir no tengan que expiar nada. Esto es lo mismo que va a pasar más adelante. Rabbi Hia Barabin Omar Rabhuna, dice Rabbi Hia Barabin, nombre de Rabhuna, mejajo. No, de otro lado te voy a mostrar el mismo asunto. Ujeirasjo ebrosejo. De acuerdo al temor que la persona tiene por Dios, así es el enojo de Dios que tiene por uno. Otro salmo. O sea, que Dios cobra a las personas cualquier pequeño o gran, no importa, pecado que puedan tener aquí abajo para no tener que pagarlo en el futuro por venir. Reish Lakish Amar Mehaja, Reish Lakish dice, lo aprendí de otro lado. Pogato es sos. Te encontraste con alguien alegre. Ve hoy se tzedek bedrajejo y esquiruja. Y hace justicia, este tipo que es alegre. ¿Por qué está alegre? Porque hoy se tzedek, porque el tipo es un justo. Hace bien las cosas. Bidrajejo y esquiruja, en tus caminos, Rashi explica, cuando Dios lo hace sufrir, y esquiruja, te recuerdan para bien. No tiene ningún problema. Ellos están felices con los sufrimientos. Hein atakotzavto. He aquí, tú te enojaste, a pesar de que este tipo es un justo, y Dios se enojó igual. Venechte bohem oilom, venivosheya. Y por cualquier pecado que haya en estas personas, oilom, heredan el mundo por venir. Dios se enojó con ellos por cualquier pecado que tengan, heredan el mundo por venir, venivosheya, serán salvados en el mundo por venir, no van a tener ningún problema. Omar Rabbi Yoshua ben Levi, dice Rabbi Yoshua ben Levi, Kol hasameach veisurim shebain alav, maybe Yeshua leilam. Toda persona que es alegre, se alegra con los sufrimientos que le ocurren, trae salvación al mundo. Shenemar, como está escrito, Bahem oilam venivosheya. En ellos, si la persona es alegre en los Isurim, porque el versículo empieza hablando de un sas, un tipo que está contento, si la persona es alegre con ellos, oilam venivosheya. Entonces trae al mundo Yeshua, trae salvación al mundo. O Reish Lakish, dice Reish Lakish, ¿por qué está escrito que Dios cerrará los cielos? Solo en el momento en que los cielos se cierran y no cae lluvia. Es como una mujer que está en un trabajo de parto y no da luz. Es terrible. Ay, no, esto es lo mismo de Amar Reish Lakish, esto es lo mismo que dijo Reish Lakish, pero es un Bar Kapara, el nombre de Bar Kapara. Está escrito cerrar, dijo Bar Kapara, está escrito cerrar al respecto de las lluvias. Y está escrito cerrar al respecto de la mujer. Pasamos a Gesamut Beis, 8b. Está escrito cerrar al respecto de una mujer. Shenemar, como está escrito, porque Dios cerró todos los vientres. Está cerrado el vientre. Atzira, la palabra cerrar. Venembra, Atzira Bekshom, también está escrito cerrar al respecto de las lluvias de Iksib, como está escrito, y el versículo sigue, me lo voy a matar, y no habrá lluvia. Dios va a cerrar los cielos y no habrá lluvia. Entonces vemos que existe que Dios cierre los cielos, cierre el vientre de una mujer. Está escrito nacimiento respecto de la mujer y está escrito nacimiento respecto de las lluvias. Está escrito nacimiento respecto de la mujer de Iksib, como está escrito, quedó embarazada y dio a luz a un hijo. También está escrito nacimiento respecto de las lluvias. La tierra va a dar a luz. ¿Por qué va a dar a luz? Porque cae lluvia, y esto va a hacer brotar el pasto, los productos del campo. Está escrito recuerdo al respecto de mujer, que es el recuerdo de que queda embarazada efectivamente.
Venemar Pequita Bekshomim, también está escrito Pequida, este mismo recuerdo al respecto de las lluvias. Nemar Pequita Bekisha, está escrito recuerdo al respecto de la mujer de Ixiba, Shempoka de Sara. Dios recordó a Sara, Sara no tenía hijos, etcétera, no importa ahora toda la historia. Venemar Pequita Bekshomim, también está escrito recuerdo al respecto de las lluvias. De Ixiv, como está escrito, Dios recuerda la tierra y la riega, Rabas Tashrena, y esto genera muchísima riqueza, porque el riego genera el producto del campo, etcétera, etcétera. Peleg, el equim, el peleg, que vamos a ver que es una especie de almacén de Dios, malemai, está lleno de agua, de donde Dios hace caer la lluvia. Pregunta la Gemara, my peleg, ¿qué es esta cosa, peleg el equim? Dios tiene una especie de almacén de lluvias ahí arriba. Obviamente sabemos que la lluvia viene de las nubes, etcétera. ¿Qué es este peleg, el equim? ¿Qué es esta cosa que se llama Peleg, que no sabemos qué es? Peleg Elohim Malemaim, que es esta cosa de Dios que está llena de agua. Tana, que min Kuba yesh barakia. Enseñó el Tana, en una braisa. Hay una especie de Kuba. Kuba es una especie de tienda en el cielo. Shemimena que llame yoitzim, que de dónde sale la lluvia. Evidentemente es algo espiritual, porque la lluvia viene de las nubes, por supuesto. Pero hay una especie de tienda ahí arriba, un oyel se llama una tienda, que ahí se llama Peleg, de dónde viene la lluvia. O Rabbi Shmuel bar Nachmani, dice Rabbi Shmuel bar Nachmani, ¿por qué está escrito Imle Shevet, Imle Arzoy, Imle Chesed Yamtziu? Este es un versículo que el versículo nos dice Imle Shevet, sí para golpear, que sí que es algo negativo. Imle Arzoy, si es para la tierra. Imle Chesed, si es para bondad. Yamtziu, lo van a encontrar. Yamtziu. ¿Por qué dice así el versículo? Entonces explica Rabbi Shmuel bar Nachmani. Imle Shevet, si Dios va a hacer caer lluvias por algún tipo de que es duro, o sea, para golpear, porque la gente no está portándose bien, Peharim ubegvois. Eso se le va a hacer llover sobre las montañas, sobre los montes, no sobre la tierra propiamente dicho. Imle Chesed, si la lluvia va a caer por bondad divina, Yamtziu le arze. Entonces, que lo haga encontrarse en la tierra. ¿En dónde es en la tierra? Besado y subekramim. En los campos, porque la lluvia se viene al campo, y en los viñedos. Entonces, si es Leshevet, es una petición. Si Dios va a hacer llover para mal, entonces mejor que caiga en las montañas. Si Dios va a hacer llover para bien, que caiga en los campos y en los viñedos. Continúa la explicación del versículo. Im le shevet le ilonois, si es duro para los árboles. Im le arzo y lezraim, si es una lluvia fuerte, hace bien para los árboles. Si es una lluvia para la tierra, entonces es para las semillas. Im le chesed yamtzieu voired shichur me'ores, y si es para bondad, entonces que se encuentre en los pozos, en los shijin también son pozos que se llenen de agua, de manera tal que haya para beber. Para la gente, son cuevas también que tenían agua que la gente usaba para beber, almacenes de agua. En los días de Rabbi Shmuel bar Nachmani había kafna, que es hambre, y moisana, y era plaga, muerte. La gente se moría de hambre y de plagas. Hombre, heichinavit, ¿qué hacemos? La gente no sabía qué hacer ya para parar el hambre y la peste. Pedir misericordia a Dios por las dos cosas, tanto por el hambre y por la plaga y la muerte de la gente, no se puede pedir por dos cosas. En la ley berachme a moisana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir misericordia por la muerte, que la gente deje de morir con las plagas, etc. Y vamos a aguantar el hambre. Esto es lo que preguntaron a Rabbi Shmuel bar Nachmani. ¿Qué hacemos? Por las dos cosas no podemos pedir. Si pedimos por el hambre, la gente se muere igual por la peste. Y si pedimos por la peste, bueno, nos morimos de hambre. No vamos a aguantar el hambre. Omar lehu Rabbi Shmuel bar Nachmani. Les contestó Rabbi Shmuel bar Nachmani. No. Neiberachme akafna. Hay que pedir misericordia a Dios por el hambre. ¿Por qué? Porque si Dios va a darnos soiva, va a saciarnos, por así decir, va a darnos la solución al hambre, o sea, nos va a dar comida. ¿A quién le va a dar comida? A los que estén vivos. ¿Quién le va a dar comida a los que se van a morir? Dixif, por cuanto está escrito. Abre tus manos y satisfaces a todo lo que está vivo con Rotzen, con lo que necesitan.
Pero si está vivo, si está muerto, ¿para qué le va a dar? Uminal, andele matzlin en la tarde. ¿Y cómo sabes que no rezamos por dos cosas? Rezamos por una, vamos a pedirle a Dios misericordia por una cosa y no por dos. Dixiv, como está escrito, al zois. Vamos a ayunar y vamos a pedirle a nuestro Señor por esto, no por estos en plural, por esto en singular. Miklal de Ika Ajarisi. Suena de acá que hay otra cosa que también hay que pedirle a Dios, pero no le estamos pidiendo, hay que pedirle por una. Hambre en el oeste, en la tierra de Israel, dicen Mishmei Drabi Hagi, en nombre de Drabi Hagi, Mehaja. De otro lugar aprendemos que se pide por una cosa y no se pide por dos. Verajamin le mivo min kodam eila shemayo al raza de no. Este es un versículo en Daniel. Y misericordia pediremos de frente al Dios del cielo por el secreto de no, de esto. Una cosa en singular. Miklal de Ika Ajarisi. Evidentemente hay otra cosa por la cual también tenían que pedir misericordia y no lo estaban haciendo. Biemei Rabbi Zeira. En los días de Rabbi Zeira, Gozur Gezeira, el reinado, por así decir, de turno, hizo una Gezeira, un decreto. Y junto con ese decreto también prohibieron que la gente ayune, de manera tal que no pidan, etc. Entonces nos arruinaron, por así decir. Nos hicieron un decreto y ahora tampoco podemos ayunar. Ammar lehu Rabbi Zeira. Entonces, ¿qué hacemos? Rabbi Zeira les dijo así: Nekable y Lavan, aceptemos sobre nosotros el ayuno, a pesar de que no podemos ayunar, aceptemos el ayuno, ulejibati la Zeira leisbei. Y cuando se anule el decreto, entonces ahí vamos a ayunar en reposición de los ayunos que aceptamos y no hicimos. Esto es lo que dijo Rabbi Zeira. Hombre ley, le dijeron a Rabbi Zeira, ¿de dónde sacaste esto? ¿Cómo sabés que podemos aceptar ayunos sin ayunar y luego cuando podamos ayunamos? Entonces Rabbi Zeira dijo, esto es un versículo, está escrito, Vayemer Elai. Esto es en Daniel también. Me dijo a mí, dice Daniel, al tiro Daniel, no temas, le dijo Dios, a través de un ángel, etc. a Daniel, no temas. Desde el primer día en que vos pusiste en tu corazón para entender y para ayunar frente a tu Señor, fueron escuchadas tus palabras. En cuanto Daniel ya tuvo la intención de ayunar, ahí fue escuchado. Rabbi Yitzchok, dice Rabbi Yitzchok, perdón. Incluso si los años Kishnei Eliyahu son como los años de Eliyahu que no llovía, porque Eliyahu hizo un decreto, esto ya lo estudiamos al comienzo del Talmud, etc. Y aún si los años eran súper secos y no llovía nunca, pero cayó lluvia, los viernes, Erev Shabbos, el día anterior a Shabbos, no son sino una señal de maldición. De vuelta, son años de sequía. Está terrible, como los años de Eliyahu Novi. Y sin embargo, cayó lluvia, es una maldición. ¿Por qué? Porque cayó el viernes. Y esto es lo mismo que dijo Rabbo Bar Shilo. Cayó Yuma de Mitro que Yuma de Dino. Es difícil el día de la lluvia como el día del Din. Din significa, Rashi explica, los lunes y los jueves. Solía estar abierto el Beis Din, para que el juzgado, para que la gente vaya a resolver sus problemáticas, etc. Y por supuesto había mucha gente dando vueltas, y era un día complejo. De la misma manera, Yuma de Mitra, el día de lluvia es un día complejo también. Omar a Meimar, dijo a Meimar, si no fuese porque las lluvias son importantes para las criaturas, entonces pediríamos a Dios misericordia y anularíamos las lluvias. Probablemente está hablando de Erev Shabbos, del viernes, porque la gente tiene que salir al mercado, explica Rashi, a hacer compras. Y si está lloviendo es un día complejo. Rabbi Yitzchok, dice Rabbi Yitzchok, Shemesh b'Shabbos tzedakah lanim. Si hay sol el día de Shabbos, es decir, el sábado, perdón, tzedakah lanim, esto es algo bueno para los pobres. Shenemar, como está escrito, Vezarcha lachem yirei shemi, Shemesh tzedakah umarpe. Y brillará para ustedes, temerosos de mi nombre, o sea, los que cumplen Shabbos. Shemesh tzedakah umarpe, un sol de caridad, por así decir, y que cura. Rabbi Yitzchok, dijo Rabbi Yitzchok también, importante es un día de lluvias que incluso una pruta, una moneda en el bolsillo tiene braja, tiene bendición. Como está escrito, el versículo dice, el día que Dios da lluvia en el momento adecuado
y automáticamente levar es como así dejo. Esto es para bendecir todas las acciones de tus manos. También dijo Rabbi Yitzchok, dijo Rabbi Yitzchok, la bendición no se encuentra sino en algo que está oculto del ojo. Shenemar, como está escrito, que Dios envíe la bendición, va a somejo en aquello que está oculto, por así decirlo, está haciendo una drasha. Va a somejo literalmente significa en tus posesiones, en lo que tenés, pero aquí estamos hablando de samui, algo que está oculto. Dios trae braja, bendición en aquello que está oculto del ojo. Tana de Rabbi Shmuel, aprendimos en la casa de Rabbi Shmuel, la bendición no reside sino en aquello que el ojo no gobierna. No gobierna el ojo sobre esta cosa. Como está escrito, mismo versículo, que Dios envíe su bendición, en aquello que está oculto. Tanorabanan. Enseñaron nuestros sabios a partir de esta idea de lo que está oculto y la bendición que trae cada cosa. Una persona que viene a medir cuánto hay en el granero, cuánto grano hay para saber cuánta riqueza tendré este año. Entonces, quien viene a medir su granero, Oimer dice, sea tu voluntad, Dios, nuestro Señor, que envíes bendición en las acciones de nuestras manos. No sé cuánto hay acá. Yo voy a entrar acá para medir que sea braja, que haya bendición divina en la que hacemos. Ishil Lamud, si el tipo ya empezó a medir, Oimer dice, Baruch Hasheleach braja bekriazeh. Bendito es el que envía bendición sobre este Kri, es la parva, donde está lleno todo de granos, etcétera, etcétera. Rashi incluso dice interesante, es una braja beshemu malchus. Hacer la bendición con el nombre de Dios y con todo, como si fuese una bendición entera. Lo que pasa es que la Gemara no copia toda la bendición. Así dice Rashi. Modat, si ya midió, ya sabe cuánto hay. Y después quiere decir una bendición, una braja. Es una bendición, una petición, una tfila, un rezo totalmente vano y vacío. Ya está. ¿Por qué? No corresponde sin ningún rezo. Porque la bendición no reside en aquello que fue shakul, pesado, tampoco en algo que fue modud, medido, es la misma palabra en hebreo que en español, y tampoco en aquello que fue contado. Sino que la bendición reside en aquello que está oculto de los ojos. Si ya sabes lo que hay, entonces vas a decir que Dios me dé mucha braja, mucha bendición. Ya sabes cuánto hay. Punto. Esto es un concepto clásico en la Gemara también. En muchos lugares aparece. La Gemara da simonim. Simonim significa señales. Porque antiguamente la gente se acordaba de esto de memoria. Entonces, a través de ciertas palabras, uno ya recuerda las historias o los asuntos, las alojes, las leyes que la Gemara va a mencionar. ¿Cuál es el siman? Kibbutz, reunión, gayasois, ejércitos, cantidad de gente, tzedaka, caridad, maise, pero debería decir maiser, diezmo, parnas. Parnas significa el que guía, el que ayuda a una congregación, el que lidera la congregación, nutre, etc. Siman. Y esta es la señal. Vamos a ver. Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, importante es el día, dice Rabbi Yohanan, importante es el día de las lluvias, que Yom Kibbutz, acá tenemos el primer siman, la primera señal, Galillois, como el día en que fue reunidos los exiliados del pueblo de Israel. Shenemar, como está escrito, Shuva Shemes Shevisainu, haz retornar Dios a nuestros cautivos, Ka'afikim Benegev. Afikim literalmente significa como las orillas de donde está el agua, el río, etc. Banegev es en el sur. Pero acá Rabbi Yohanan explica, Ein afikim el amatar. La palabra afikim significa lluvia. Shenemar, como está escrito, Iru afike yom. Y vieron los afike yom. Significa agua, lluvia, etc. Entonces ya tenemos el primer siman. El día de la reunión de los exiliados del pueblo de Israel es tan importante como el día de las lluvias, o al revés. El día de las lluvias es tan importante como el día de la reunión, etc. Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, otra idea importante, dice Rabbi Yohanan, importante es el día de las lluvias. Shafilu gayosois, acá tenés segundo siman, la segunda señal. Incluso gayosois, es decir, la gente, ejércitos y cantidad de gente, se interrumpen, no hay tanta gente dando vueltas. Shenemar, como está escrito, Telamea Rabei Naheis Gedudea. Telamea significa los surcos del arado. Ravei,
viene de la palabra de hirva. Hirva es haaretz, regar y satisfacer de lluvia la tierra. Cuando Dios trae lluvia, najeis gedudea. Entonces, gedudim significa los ejércitos, se calman, por así decir. Hay menos gente dando vueltas cuando hay lluvia. Veamos, Rabbi Yochanan dijo, Rabbi Yochanan, en agesham netzarim ela bishvil poiske tzedaka. Berrabim vein neisnim. Dice Rabbi Yochanan, las lluvias no son retenidas por Dios, excepto por aquellas personas que poiskin tzedaka, que viene la tercera señal, poiskin tzedaka, los que dicen que van a dar tzedaka, berrabim en público, vein neisnim, pero después no lo dan. Simplemente quedan bien, yo voy a donar esto, yo voy a donar lo otro, pero al final no dan nada. Shenema, como está escrito, Nesim berruach, vegeshem ain. Nesim son nubes, verruach y hay viento, nube, viento, vegeshem ain, pero no hay lluvia. Hablan, pero no hay lluvia. Esto es comparado a ish misal ben matas sheker, una persona que se vanagloria, busca honor, etcétera, ben matas sheker, con aquello que da, pero es mentira, el tipo dice que va a dar y al final no da nada. Veo, Rabbi Yochanan dijo, Rabbi Yochanan, Maidixiv, ahora pasamos a Tesamud Aleph, 9a. ¿Por qué está escrito aseirte aseir? Haz de quitar el maíz, haz de dar el maíz, el diezmo. No es ahora momento para toda una clase sobre qué significa el diezmo, pero básicamente el precepto del cual está hablando la Gemore es el diezmo del producto del campo, que había que darle al Levi, a los levitas, etcétera. De vuelta, ahora no es el momento para la explicación de todo el concepto del diezmo, pero está hablando del diezmo del producto del campo, no está hablando de la otra cosa que se llama Meiser Ksafim, el diezmo del dinero que uno da y las ganancias que uno tiene. Esta es otra historia, Toises habla un poquitito de eso al comienzo, pero sea como fuere, después tengo una historia muy interesante que si da el tiempo la cuento, pero más allá de todo esto, lo que está hablando es el diezmo del producto del campo, trigo, cebada, uvas, etcétera. ¿Por qué está escrito en la Toira es de una manera muy particular? Hacerte, hacer escoltuas zarejo, hace de shana shana. Así dice el versículo, haz de diezmar. Coltuas estuas zarejo. El producto de la semilla de tu campo, todos los años, etc. Entonces, acá Rabbi Yochanan explica un versículo de una forma muy interesante. Hacer significa diezmo. La palabra eser quiere decir 10. Hacer es diezmar. Bishvil shetis asher. Para volverte rico. Oshir se escribe de la misma manera que eser y que aseir. Oshir significa rico, eser significa 10, aser significa sacar el diezmo. Entonces Rabbi Yochanan tiene de vuelta la primera línea de Tesamud Aleph, aseir bishvil shetis asher. Sacar el diezmo para volverte rico. Punto. Ahora viene una historia muy interesante. Eshkach Rabbi Yochanan le yenuka de Reish Lakish. Se encontró Rabbi Yochanan con el hijo, el niño de Reish Lakish. Paréntesis. El hijo de Reish Lakish era el sobrino de Rabbi Yochanan. Porque Rabbi Yochanan tenía una hermana que era muy linda. Y Rabbi Yochanan era muy lindo también, así dice la Gemara en otro lado. Y Reish Lakish se casó con la hermana de Rabbi Yochanan. Entonces el hijo de Reish Lakish era el sobrino de Rabbi Yochanan. Eshkach Rabbi Yochanan le yenuka de Reish Lakish. Rabbi Yochanan se encontró con el hijo de Reish Lakish, su sobrino Omar Lei, y le dijo a Rabbi Yochanan al chico, Eimali psukejo, decime qué estás estudiando, decime el posuk, tu versículo que estás estudiando ahora en la escuela. Omar Lei, entonces le contestó el niño, hacerte hacer, estoy estudiando la parsha que habla de esto, del diezmo. Omar Lei, entonces le dijo el niño a Rabbi Yochanan, ahora que tiene a su tío, y su tío era un gigante de la Toira, y el niño le dijo un versículo, el niño le pregunta, Mai hacerte hacer, ¿por qué la Toira dice de esta manera repetida? Diezmo diezmarás, una cosa así, mal traducido obviamente, has de quitar el diezmo, sacar el diezmo, pero ¿por qué dice de esta manera repetida? Omar Lei le contestó Rabbi Yochanan, hacer bishvil shetis asher, porque la Toira está diciendo que cuando vos sacás el diezmo te volvés rico. Omar Lei le contestó el niño a su tío, Rabbi Yochanan minaleja, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo es esto de que te sacas el maizer, sacas el diezmo y te volvés rico? Omar Lei, entonces le dijo a Rabbi Yochanan, Zil no sé, anda a probar, y vas a ver. Omar Lei le dijo el niño a Rabbi Yochanan a su tío, ¿acaso te ha permitido probarlo a Dios? Ve, ¿acaso no está escrito, lo dicen a su es Hashem?
No prueben a Dios. Es un versículo, está prohibido probar a Dios. Y acá me está diciendo que vaya a probar a Dios con diezmo. Omar ley. Entonces Rabbi Yohanan le contestó a su sobrino, Omar Rabbi Yoshaya. Esto es lo que dijo Rabbi Yoshaya, el maestro de Rabbi Yohanan. Chutz mizu. Excepto esto. Está prohibido probar a Dios, tenés razón. Excepto con el maizer, excepto con el diezmo. Shenemar, como está escrito, Heiviu es con la maizer el beisa oitzar. Viteref beisi. Traigan todo el diezmo a la casa de almacén, al templo, etc. Viteref beisi. Y habrá comida en mi casa. Ubehanuni na bezois. Omar Hashem tzvokis. Y por favor, dice, por favor, bezois, les suplico, por favor, con esto, con el maizer, pruébenme, por así decir, con esto. Omar Hashem tzvokis, dijo el Dios de las huestes, Im lo yeftach lachem esaru beis hashomayim. ¿Acaso no abriré para ustedes las ventanas del cielo? Varicos y lachem braja. Ad blidai. Y voy a vertirles para ustedes bendición, ad blidai, hasta que no haya basta. Esa es la traducción literal del versículo. Mai continúa explicando a Rabbi Ishaya, que Rabbi Yohanan estaba diciendo el nombre de Rabbi Ishaya a su sobrino. Mai ad blidai, ¿qué significa hasta que no haya basta? Hasta que no haya blidai, sin suficiente, no basta, una cosa así. Omar Remi Barjama, dijo Remi Barjama. Omar Rab, dijo Rabat, hasta que se les gasten los labios de decir basta. Tanta braja, tanta bendición, se le van a gastar los labios de decir basta. Omar ley. Entonces le dijo el niño, el sobrino, a su tío Rabbi Yohanan, Yavas mati hasam lahai psuka, lo havis tzrich nolach lo ishay rabach. Fuerte. Si yo hubiese llegado a este versículo, Yavas mati hasam lahai psuka, si yo en ese momento hubiese llegado a ese versículo, al siguiente que viene ahora, no te hubiese necesitado ni a vos, mi tío Rabbi Yohanan, y tampoco a Ishaya, tu tío. Si yo hubiese sabido ese versículo que dijimos anteriormente, se van a gastar los labios. ¿Qué pasa? El chico estaba estudiando, estaba en Parshas Re'ei, creo que está en Parshas Re'ei, estaba hablando del diezmo en la Torah, etc. No llegó todavía al versículo que habla de que Dios va a traer lluvia y va a bendecir. Están los profetas de ese versículo. Entonces el chico está diciendo, si yo hubiese llegado a ese versículo, entonces no te hubiese necesitado ni a vos, ni a tu maestro, lo hubiese aprendido solito. ¿Ves? Y además, otra historia, Rabbi Yohanan se encontró con el niño de Reish Lakish, su sobrino, de Yossi Omar, y el niño estaba sentado diciendo, Ibeles Adam te salef darkoi, la tontería de la persona lo quita de su camino. Ve al Hashem y zavlivoy, y sobre Dios se enoja su corazón. El chico estaba estudiando esto, Mishlei. Proverbios. Yossi Rabbi Yohanan vekamas mea. Rabbi Yohanan estaba sentado preguntándose. Omar, y dijo así, ¿acaso hay algo que está escrito en los escritos, en este caso en Mishlei, y no está aludido en la Torah? Y Rabbi Yohanan estaba tratando de encontrar dónde está aludido este versículo en la Torah. La tontería de una persona lo quita de su camino y encima después se enoja con Dios, porque sufre, se fue del camino de la Torah y las mitzvot, etcétera, de Dios. Sufre y se queja. Dios me mandó esto y aquello. Sí, pero en realidad pues fue por Ibeles Adam, fue por tu propia tontería. Entonces, Rabbi Yohanan está pensando dónde aparece esta idea en la Torah. Omar ley, y entonces el chico le dijo, ¿acaso esto no está aludido en la Torah? Yo te voy a mostrar, ¿acaso no está escrito así? Cuando los hermanos de Yosef volvieron la primera vez a la tierra de Canaán con el producto y vieron que todas las bolsas estaban llenas de producto y todas las bolsas estaban llenas de dinero también, salió su corazón de ellos, se asustaron. Y se asustaron uno con el otro. Le dijeron uno al otro, ¿qué hizo Dios con nosotros? O sea, ellos pecaron, los hermanos de Yosef pecaron vendiéndolo a Yosef. Y ahora ocurrió una cosa rara y se están quejando a Dios. ¿Qué es esto que hizo Dios?
Evidentemente es una alusión a lo que dice el versículo claramente, que la persona se aleja del camino de Dios y después se enoja con Dios. Le echa a Dios la culpa de lo que le pasa. Cuando el sobrino de Rabbi Yohanan dijo estas palabras, Dal Einei, Rabbi Yohanan levantó sus ojos, y lo miró a su sobrino. ¿Quién es este? Ese sobrino, mirá cómo sabe. Hacia Imei vino su madre, o sea, la hermana de Rabbi Yohanan, se acercó, vio toda esta historia, se acercó a Pixei y se lo llevó al sobrino rápidamente. Lo sacó de ahí. ¿Por qué? Ombra ley, to, le dijo a su sobrino, vení, me came de livid lach que de avad le abuj, antes de que te haga a vos lo que le hizo a tu padre. A tu padre lo terminó matando, la historia no importa ahora. El punto es que estaban discutiendo Reish Lakish y Rabbi Yohanan, aparece en otro lugar en la Gemara en Baba Metzia. Estaban discutiendo Reish Lakish y Rabbi Yohanan sobre armas. Y Reish Lakish había sido criminal antes de hacer tshuva y estudiar con Rabbi Yohanan, etc. Entonces estaban discutiendo sobre armas. Rabbi Yohanan dijo, a mí me parece que es así. Y Reish Lakish dijo, no, no es así. Es de otra manera y yo sé del tema. Y Rabbi Yohanan le dijo, ¿no ves? Los criminales al crimen. Y ahí Reish Lakish no le gustó. ¿Qué me recordás? ¿Que soy criminal? ¿Qué virtud hay que yo estoy acá ahora? Antes me decían que era el jefe de los criminales, ahora me dicen que soy jefe de los rabinos. ¿Pero qué diferencia hay? Al final es todo lo mismo. Entonces Rabbi Yohanan se enojó, Reish Lakish se enojó, estaban todos ofendidos y Reish Lakish terminó muriéndose por este intercambio. Y Rabbi Yohanan terminó muriéndose porque se murió Reish Lakish. Fue durísimo. Entonces acá la hermana de Rabbi Yohanan vio que Rabbi Yohanan estaba, por así decir, molesto con su sobrino, porque el sobrino, que era un niño, no sabemos la edad, pero encontró un versículo que Rabbi Yohanan mismo no sabía dónde estaba. La hermana de Rabbi Yohanan se lo llevó rápidamente a su hijo para que no le haga lo mismo que le hizo a Reish Lakish. Esto fue el Siman, volviendo para atrás, la señal Maiser, y ahora vamos a la última señal, Parnas. Veo a Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan también, Matar bishvil yochid, Parnasa bishvil rabim. Lluvia cae por un individuo. Si un individuo necesita lluvia en su campo, etcétera, porque sembró, etcétera, cae lluvia, mata. Pero Parnasa como muchísima abundancia, etcétera, no, bishvil rabim. Esto es para muchos. Matar bishvil yochid. ¿Cómo sabes que la lluvia cae para un individuo? Dixi, porque está escrito, Iftach Hashem lechois atzora yatoif. Entonces, que Dios abra ese Itzara Yatoiv, su buen almacén, los es metar arcejo, para dar lluvia, matar arcejo, a una tierra, a un individuo. Matar entonces para un individuo. Parnasa, pero sustento y abundancia, bishvil rabim para muchos, dixiv, como está escrito, hineni manti blachem, lechem, yo voy a hacer caer para ustedes lechem, pan, parnasa, para todo un pueblo, cae pan, cae lechem. Muy bien, esto es lo que dijo Rabbi Yohanan. Meisive, pero aparece una contradicción en la yeshiva. Rabbi Yehuda Oimer, dice Rabbi Yosi en nombre de Rabbi Yehuda, Shloisha parnasim toivim omdu Israel. 3 parnasim, líderes grandes, buenos, se levantaron para el pueblo de Israel. Eiluhein, estos son los siguientes parnasim. Moishe ve Aaron u Miriam. Moishe Rabbeinu, Aaron, el hermano de Moishe, y Miriam, la hermana de Moishe. Gimel, matanos teves nitnu al yadam. Y 3 buenos regalos fueron entregados a través de estos 3 gigantes. Veiluhen, son los siguientes, o sea, 3 líderes, 3 grandes regalos. Be'er, el pozo de agua, en el mérito de Miriam. Anan, la nube que acompañaba al pueblo de Israel en el mérito de Aaron. Uman, y el maná, el man, que cayó en mérito de Moishe Rabbeinu. Be'er, bizhus Miriam. La Gemara dice claramente, ver el pozo de agua en mérito de Miriam. Amodanan bizhus Aaron, la nube en mérito de Aaron a Cohen. Man bizhus Moishe Rabbeinu. Y el maná en mérito de Moishe. Meisa Miriam, nistal kaber. Cuando se murió Miriam en Pashas Jukas, se fue el pozo. Shenemar, como está escrito, Batomas Sham Miriam, se murió ahí Miriam. Uxiv Basrei, y después está escrito, etc.
y no había agua para la congregación, en cuanto se murió Miriam, la gente tenía sed, se quedaron sin agua, se fue el pozo porque se murió Miriam. Y volvió en mérito de ambos, de Moishe y Aarón, que la gente vivió. Aaron se murió Aarón, Nistal Kohanan y Kovet. Cuando se murió Aarón a Cohen, se fueron las nubes de gloria, Shenemar, como está escrito, Vaishma Knanim, el Harod, escuchó el Knani, que en realidad Rashi trae también, eran de Amalek, etc. El rey de Arad, Mashmu Shama, ¿qué escuchó? Vaishma, ¿qué es lo que escuchó? Shama, Shemeis Aarón, Nistal Kohanan y Kovet. Escuchó, esto lo trae Rashi literalmente en su comentario de la Toira. Pashas Jucas también escuchó que se murió Aarón y se retiraron las nubes de gloria y pensaban, le fue dado permiso para luchar contra el pueblo de Israel, porque ahora ya no los protegían las nubes de gloria. Sí, por eso está escrito, vieron toda la congregación que murió Aarón. Omar Rabbi Abau, dice Rabbi Abau, al tikrei va'iru. No leas vieron que se murió Aarón. El avaireu, temieron por cuanto se murió Aarón y se fueron las nubes y ahora no estaban protegidos. Que Reish Lakish, como explicó Reish Lakish, también llama Reish Lakish, porque dijo Reish Lakish. Ki meshamesh be'arba leshonis. La palabra ki en la Toira se puede interpretar de 4 maneras diferentes. Y, condicional, sí, dilma, quizás, elo, sino que, deja, por cuánto. Son 4 formas de entender la palabra ki. Entonces, va'iru ki, temieron por cuánto meisa Aarón, gova Aarón, se murió Aarón. Entonces vemos que las nubes de gloria se fueron cuando se murió Aarón. Chazru shneim bizchus Moishe. Ambas cosas volvieron en mérito de Moishe Rabbeinu. Moishe, cuando se murió Moishe Rabbeinu, Nistal Kukulán, se fueron todas, se fue el pozo de agua, se fueron las nubes, se fue el man. Shenemar, como está escrito, quité los 3 roim, pastores, en el mismo mes. Pregunta la Gemara, ¿acaso Moishe, Aarón y Miriam se murieron en el mismo mes? De ninguna manera. Miriam se murió en el mes de Nisan. Aarón se murió en el mes de Av. Moishe Be'adar. Y Moishe se murió en el mes de Adar. Son 3 meses diferentes. ¿Por qué dice el versículo que se murieron? Quité a los 3 pastores en el mismo mes. Esto te enseña que se arruinaron, se anularon los 3 regalos buenos que fueron dados a través de ellos. Y se retiraron todos en el mismo mes. O sea, cuando se murió Moishe Rabbeinu, en el mes de Adar, se quitaron las 3 cosas: el pozo, las nubes y el man. Alma. Entonces, todo esto era para contradecir lo que había dicho Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, que era el último siman, la última señal. Rabbi Yohanan había dicho que matar bishvil yochit, la lluvia es para un individuo. Parnasa bishvil rabin. Y parnasa, amplitud, etcétera, es para muchos. Pero acá, o a través de muchos. Y acá vemos que parnasa es bishvil yochit. También había abundancia. ¿Por qué? Porque había 3 cosas. Estaba de vuelta el pozo de agua, estaban las nubes de gloria y el man, todo en mérito de Moishe Rabbeinu, para un yochit, por un individuo. Responde la Gemara, no, este individuo es otro. Sha'ani Moishe. Moishe Rabbeinu es diferente, dice la Gemara. Kivan del Rabbim Huboy que Rabbim Domei. Por cuanto Moishe Rabbeinu es necesario para la multitud, para muchos, entonces Moishe Rabbeinu solo valía como muchos. Entonces lo que dijo Rabbi Yohanan es correcto. Y lo que trajimos también, toda esta larga discusión de Parnasa para uno, en realidad es para muchos. Es uno que vale muchos. Estamos al final de página Tes Amud Beis, 8, Tes Amud Aleph, perdón, la final de la página Tes Amud Aleph, 9a. Dios mediante seguimos la clase que viene.